Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político, nueva semana donde nos encontramos ya post elecciones generales, rumbo a lo que va a ser el balotaje en noviembre, y para analizar el escenario en el cual nos encontramos en este tránsito hacia el nuevo gobierno, está con nosotros hoy acompañándonos en esta primera etapa del programa Luciano Peralta, que es periodista, está encargado actualmente de una revista digital llamada lamalarevista.com.ar. Bienvenido al programa Territorio Político, Luciano. Bueno, Alejo, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, creo yo que lo primero que podemos hacer es un análisis emocional, ¿no? ¿Cómo sentiste estas elecciones? ¿Cómo las viviste? ¿Se sintieron distinto que las PASO? ¿Y qué te dejó? Y sí, son elecciones raras, muy convulsionadas. De todas las elecciones, tanto nacional, provincial como local, hay algo que rescatar y todas están trazadas por ciertas particularidades. En lo local, la elección histórica le cabe el adjetivo, porque después de 36 años de peronismo ininterrumpido, después de 9 mandatos peronistas consecutivos, el peronismo fue el perdedor de esta elección, y la oposición de Juntos por el Cambio y aliados y demás, va a gobernar la ciudad por primera vez. Me parece que esa es la gran novedad a nivel local. A nivel provincial, algo muy similar también, lo que le plantea un gran desafío al gran elector de esta elección, que es Rogelio Frigerio. Y en términos nacionales, ¿qué te puedo decir? En términos nacionales... Todavía tiene un signo de pregunta lo que va a pasar. Todavía pasan cosas con el reacomodamiento de las últimas horas del frente opositor, esto de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich rompen conjuntos por el cambio con esa estructura, y se suman a la propuesta de Javier Milei, todo el reacomodamiento interno que eso está generando y va a generar de acá al balotaje dentro de Juntos por el Cambio. Digo, todavía hay mucha tela para cortar a nivel nacional, pero creo que la gran noticia fue la gran remontada inesperada por propios y extraños del peronismo a través de la figura de Sergio Massa. Creo que es la gran noticia a nivel nacional. Yendo al plano provincial y pensando en esta reestructuración que se está generando dentro de lo que es el cimbronazo en Juntos por el Cambio, el ganador, tanto a nivel provincial como a nivel local, se encuentran desconectados ahora de una estructura que esté sólida. Sí, en lo personal creo que, y siempre teniendo en cuenta que de acá al balotaje puede pasar cualquier cosa, es muy difícil pronosticar en la política en general y en la política argentina muy en particular. Pero me parece que sí se dan algunas cuestiones que pareciera que se podrían dar. El caso de que Sergio Massa sea el nuevo presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. El caso de que pueda conformar ese gobierno de unidad nacional del que tanto viene hablando antes del 22 de octubre y más fuertemente después del 22 de octubre. Me parece que van a ser muy importantes los gobernadores, la figura de los gobernadores en ese gobierno de unidad nacional, al que Sergio Massa se ocupó de decir antes del balotaje, antes de los debates, durante los debates y después de los debates, que va a convocar, que no va a ser un gobierno peronista, que va a convocar a los mejores, dice Sergio Massa, de cada espacio. Y a mí no me cabe duda que dentro de los mejores, Rogelio Frigerio es uno de los mejores, es uno de los grandes ganadores de lo que queda o de lo que quedará de Juntos por el Cambio. Porque se impuso a un peronismo fuerte, históricamente fuerte en la provincia. Es un gobernador fuerte, creo que dentro del mapa opositor es de los más fuertes. Y en ese posible gobierno de Sergio Massa
a Massa le va a convenir, Massa va a necesitar que Rogelio Frigerio no sea un furibundo opositor, en el mejor de los casos, y Frigerio va a necesitar el eventual gobierno de Sergio Massa para hacer una gestión ordenada. Y me parece que en ese marco tienen mucho más que ver por personalidad, por historia, por concepción ideológica, inclusive Rogelio Frigerio y Sergio Massa, que Rogelio Frigerio y Javier Milei. En ese marco de situación creo que uno de los grandes beneficiados podría ser Davico y Gualeguaychú, Mauricio Davico, el intendente electo, y la ciudad de Gualeguaychú. ¿Por qué? Porque en la provincia de Entre Ríos no solamente hay un gobernador que es del mismo espacio que Mauricio Davico, lo que ya es una buena noticia para el intendente electo, sino que es del riñón, es del mismo proyecto político. Como se dice en la política, Davico es el delfín de Frigerio aquí en Gualeguaychú. Por lo tanto, Davico quiere que a Frigerio le vaya bien y le sirve, y a Frigerio le sirve y desea que a Davico le vaya bien. Creo que en esa sinergia Gualeguaychú-Paraná puede ser muy positiva para ambos, teniendo en cuenta un panorama nacional que obviamente es de incertidumbre, sigue siendo de incertidumbre y no va a dejar de ser de incertidumbre y no va a dejar de ser muy complicado después del 10 de diciembre, pero en estas necesidades compartidas, me parece de que el mapa político quedó muy fragmentado. Entonces, la política lo que tiene que generar por obligación, por necesidad, son acuerdos. Esos acuerdos me parece que pueden salir cosas interesantes. En esa fragmentación que se está generando, hemos visto cómo los partidos políticos tradicionales han dejado de tener una representación de bandera fija, las insignias de cada uno, tanto del peronismo como del masismo, como del radicalismo, como de Juntos por el Cambio con el PRO, encabezando la coalición cívica. Los partidos tradicionales han perdido absolutamente sus banderas en pos de esa construcción colectiva que no se sabe muy bien finalmente cuál es. Es como una masa que todavía está fluctuando y buscando sus límites, su espacio de expansión. Pero está pasando con todos los frentes. Hoy Milei también está tratando de hacer ese gobierno de coalición. Hoy cuando ganó, cuando terminaron estas elecciones generales, a uno de los que saludó fue Rogelio Frigerio. Cuando terminó y casi inmediatamente dijo, vamos a cambiar nuestra estrategia para tratar de hacer tabula rasa y volver a empezar y volver a barajar las cartas. Es decir, también estaba analizando esto que 2 días después Patricia Bullrich en su conferencia dio como vamos a estar apoyando esto porque no queremos al masismo. ¿Por qué se ve bien que Massa esté aglutinando a fuerzas externas al peronismo y por qué se ve mal que Milei esté tratando de hacer lo mismo? Yo no sé si se ve bien y se ve mal una cosa o la otra. Lo que sí entiendo es que en principio es más tolerable que Sergio Massa convoque a la unidad, convoque al diálogo, convoque a posiciones que no van por los extremos, sino que van por su ancha avenida del medio, porque es consecuente con su discurso. Massa, cuando quiso ser presidente, tenía un discurso muy similar al de hoy. Creo que más allá de te puede gustar más, te puede gustar menos, hay contradicciones propias que quedan muy en evidencia, pero creo que ese discurso dialoguista de Massa de hecho le ha valido muchos cuestionamientos. Hasta hace no mucho tiempo para el kirchnerismo Massa era el gran traidor, hasta que sucedió el macrismo en la Argentina y el peronismo se aglutinó bajo la figura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que tiene que ver, es más consecuente con el discurso de Sergio Massa, esto de la unidad nacional, de la necesidad de encontrar acuerdos. Creo también que es el político más profesional que pudimos ver en escena, que pudimos ver en los debates,
que entiende qué necesita la sociedad, que entiende que la sociedad necesita acuerdos, que entiende que hay que empezar a caminar de una buena vez por todas a 5 o 10 políticas de Estado, etcétera, más allá de que eso sea más o menos realizable en el corto y en el mediano plazo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es diferente en el caso de Javier Milei, porque hasta el domingo 22 de octubre a las 6 de la tarde, Milei tenía un discurso muy duro, muy violento, muy anticasta, muy antisistema. Era el candidato outsider que no venía de la política y que venía a romper con todas las lógicas políticas. Esto es lo interesante de esta situación. Javier Milei venía a romper con todas las lógicas de la política. Entonces, su discurso muy violento, porque el kirchnerismo era lo peor que le pasó a la historia argentina, porque el radicalismo, o concretamente la figura de Raúl Alfonsín, era el peor o es el peor presidente de la historia de la Argentina, según Milei, porque Rodríguez Larreta es una rata al que iba a aplastar, porque Patricia Bullrich, hoy aliada, hasta hace 3 días era una asesina, montonera, terrorista y tirabomba. Es muy difícil volver de eso, sobre todo cuando no pasaron 4 o 5 años, como en el caso de Sergio Massa, cuando sí ocupaba ese rol de opositor a años luz de estas declaraciones y de este tipo de construir políticamente. Pasaron 3 días en el caso de Javier Milei. Por eso es mucho más, el contraste es mucho más fuerte, por eso genera mucho más ruido que después de declaraciones tan fuertes como la de el último debate, cuando le plantea a Patricia Bullrich esto de ser montonera, tirabomba. Ayer se saquen una foto juntos, junto a Mauricio Macri, y esto implosione Juntos por el Cambio. Creo que el contraste es mucho más fuerte y por ahí se puede notar mucho más en el electorado de Javier Milei, que sí me parece que puede llegar a tener una mucho más claro y mucho más vigente y mucho más fresco lo que fue el gobierno de Mauricio Macri a lo que fueron gobiernos anteriores, gobiernos kirchneristas y demás. Digo, ese contraste, por eso la situación que se está dando actualmente me parece que hace mucho más ruido por el lado de las estrategias, inclusive por el tono de Javier Milei. Sí. Hasta el mismo domingo era un tipo, era un león. Bueno, la fragilidad. Era un león. Y después de las elecciones de las PASO cambió el tono y de repente se puso el traje de casta. Esa fragilidad de Javier Milei sorprende un poco, pero también sorprende lo apresurado de la toma de decisión de parte de la gente de Juntos por el Cambio. Eso es lo que quizás, porque los agredidos en ese caso serían ellos, y ahí están rompiendo casi voluntariamente una estructura que tenían como fuerza opositora, que incluso ha conquistado distintas provincias. Es casi algo contraestratégico dentro de su propio espacio. Algo como para... Sí, es lo que marcó. Por ejemplo, antes que lo anuncie Patricia Bullrich oficialmente, lo marcó Elisa Carrió. Dijo, Patricia Bullrich está por cometer un grosero error histórico para la fuerza opositora. Bien lo marcás vos. Juntos por el Cambio, en términos provinciales, hasta ahora es el gran ganador. Hasta ahora, en el 2023. Claro. Lograron semejante conquista y finalmente se terminan... Sí, la particularidad de esas elecciones ganadas son que la fuerza ganadora tiene que ver más con los radicales que con fuerzas propias del PRO en las provincias o de otras fuerzas. La cuestión es que es lo que también cuestionó Morales, el gobernador de Jujuy, ayer. Fue una decisión que no fue en el marco institucional de Juntos por el Cambio, que es lo que había destacado la oposición, a diferencia de él, muchas veces cuestionadas formas del peronismo, de cómo se resuelven las cosas. Se corrieron, no respetaron ninguna cuestión institucional, se cortaron solos. Sí. Macri y Bullrich se cortaron solos y cerraron con Milei, y esto generó una implosión lógica para dentro de Juntos por el Cambio,
que creo que no sé si seguirá, no sé si seguirá existiendo junto por el cambio o no. Y en estos próximos días, en estos días que estuvimos viviendo y lo que se viene, hasta ahora Massa no solo ganó las elecciones, sino que también está ganando terreno frente a sus opositores, por lo que estamos viendo y analizando. Pero quiero dedicar esta última parte de la entrevista a concentrarnos en la parte entrerriana, donde tanto la estructura de Frigerio como acá en Gualeguaychú tenemos en Concordia, que Concordia finalmente después de tanto tiempo cambió de signo político, y eso también es, siendo uno de los polos que siempre llevó gobernadores, marca una tendencia nueva dentro de la estructura provincial. ¿Qué pasa con esos rejuntes que permitieron hacer estas victorias? Porque también hay muchos símbolos políticos, por decir acá en Gualeguaychú, que son de otros partidos, que no son propiamente de Juntos por el Cambio y que estuvieron acompañando sectores del peronismo, sectores del radicalismo, sectores de distintos lados, que también van a buscar su tajada y que cuando empiece la gobernabilidad a partir del 10 de diciembre van a tener por dentro del gobierno enemigos que van a estar tratando de serruchar piso y subir. Yo creo que en términos locales, en términos municipales, el intendente electo Mauricio Davico tiene una gran posibilidad. No solamente por la elección histórica, esto de ganarle al peronismo después de 36 años, después de 9 gestiones consecutivas, tiene una gran posibilidad no solo porque está en sintonía con el gobernador de la provincia, que es de su propio proyecto político, sino porque la ciudad que deja Esteban Martín Piaggio es una ciudad que está a la altura. No creo, hay que ver, digamos, qué pasa después del 10 de diciembre, hay que ver qué pasa con las auditorías estas que ya se anunciaron y demás, pero en términos de infraestructura, en términos de organización... Se enfrenta un desafío a la altura. Ahí hay una vara alta, en principio, hay una vara alta. Davico habló de dos cuestiones puntuales que son el agua y las calles, ¿no? Creo que si se enfoca en eso y si más o menos mantiene ordenada la gestión del municipio, tiene la posibilidad de hacer buenas gestiones. Después, en la cancha se ven los pingos. Gobernar no es sencillo, no es para nada sencillo. No es lo mismo gobernar un municipio como Pueblo General Belgrano a gobernar un municipio como Gualeguaychú, que es 30 veces más grande, que tiene 30 veces más complejidades, que lo que vos decís en Pueblo Belgrano es una cosa porque gobernás con los tuyos, con la nueva generación, que es su espacio político, y acá en Gualeguaychú vas a gobernar con nueva generación, con el radicalismo, que tiene un peso específico importante, con el GEN, con el nuevo espacio, con el PRO. Va a ser todo un desafío. Yo creo que tiene todo dado Mauricio Davico para hacer una buena gestión. Después habrá que ver cómo se dan las cosas. Tiene también la simbiosis que no se ha dado en los últimos tiempos entre el pueblo de Belgrano como signo político y Gualeguaychú. Es decir, eso también va a influir. Y es muy, sí, sin lugar a dudas, pero acá lo determinante me parece, acá lo determinante es el signo político y el gobernador que va a haber en Paraná. Vos pensás que a Gualeguaychú, en los últimos años, y esto tiene que ver con las miserias de la política, muchas veces fue un problema que el gobernador, siendo parte del partido peronista, no sea del mismo signo, no sea del mismo espacio que el piaggismo, porque el bordetismo y el piaggismo muchas veces... Tenían sus encontronazos, sí. Sí, muchas veces los hicieron públicos. No nos olvidemos, por ejemplo, del caso del Hospital Centenario, donde fue un escándalo, donde hasta hace 2 días... en pasado sigue siendo un escándalo. Sigue siendo un escándalo, pero inclusive fue un escándalo esto de un director del piaggismo, los tires y aflojes, la carta al gobernador. Fue un escándalo que en el medio de una situación tan crítica como una pandemia se expulse a un director, digamos, todo eso dentro del mismo peronismo. Inclusive, vos me decís, sigue siendo un escándalo hace 10 años o más,
es un escándalo que en que un hospital, el Hospital Bicentenario, no se haya terminado. Es un escándalo que en el medio de una pandemia, cuando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se dedicaron a hacer hospitales, a terminar hospitales, el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú no se haya terminado, y eso tiene que ver puntualmente y en gran medida por la interna peronista, por las mezquindades de la interna peronista. Esto no le va a pasar a priori, al menos, a Davico con Frigerio en la provincia. Bueno, creo que más o menos hemos trazado el panorama, el tiempo se nos ha ido, pero ha sido un placer poder compartir esta parte con vos, Lucho, y bueno, veremos ahora a partir del 10 de diciembre también. Nos queda un margen de tiempo para que se vayan rearmando las fichas, tenemos el balotaje de por medio, pero a partir del 10 de diciembre ya en Entre Ríos y en las localidades entrerrianas ya tenemos un panorama un poquito más claro de cómo se van a ir decantando las cosas, y estará también el signo de pregunta de cómo se desenvolverán estas nuevas gestiones. Tela para cortar, cosas para decir, la política nos va a seguir dando a diario, así que te agradezco, Alejo, por el espacio. Luciano Peralta estuvo con nosotros, periodista de Gualeguaychú, y vamos a ir a una tanda, ya volvemos con más Territorio Político.